¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Por favor, me confirman si se escucha. Profesor, buenas noches. ¿Sí se escucha? Bien, vamos a esperar un par de minutos más a sus compañeros. Somos 5. La clase pasada hemos sido 15, 17, me parece. Es importante que tengamos claridad en, en el de eso. Hoy día vamos a terminar con la función f, al menos con las cajas S. Va a haber una actividad grupal. Va a ser un poquito extensa porque, como les comenté, el, el- el algoritmo DES tiene varias entradas. Bueno, tiene la entrada de la clave y tiene la primera permutación, que es lo que ustedes van a investigar. Se les da parte no, en íntegro la actividad grupal es acerca de la primera permutación y la clave, la primera subclave, ¿no? De la primera rotación. Se les va a dar se les va a conversar esto más en la parte de la clase de recuperación que la vamos a hacer de forma secuencial. Pero para que entiendan la actividad es necesario que se entienda un poco el contexto del algoritmo, ¿no? Ya se ha tocado, creo que bastante a fondo la clase anterior. Vamos ahora a hacer un pequeño review rápido. Vamos a terminar de hacer la parte, eh, la parte de las cajas S, que es parte de la función f. Y con eso vamos a pasar al siguiente tema, que es el algoritmo hash. ¿Ok? Y la actividad grupal las vamos a extender en la segunda parte, en la clase de recuperación. Eh, Eso va a ser más o menos nuestra agenda de hoy día. Vamos a tener la clase de recuperación dentro del enlace que se les ha enviado para la recuperación. La anterior, la recuperación anterior que tuvimos, ahí he tenido un problema al interno porque hemos debido de cambiar el link. Ahora vamos a hacer eso, vamos a cambiar el link y vamos a seguir la clase de recuperación en el link que corresponde, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a esperar un minuto más a sus compañeros. Son 7 participantes ahora. Y comenzamos ya para hacer el pequeño review, terminar la función phaser o phaser y proseguimos con la parte del algoritmo hash. ¿Ok?
Bien, vamos a comenzar. A ver, vamos a poner también las actividades. Participación. Ustedes tienen la participación en la actividad grupal, ¿no? ¿Dónde está la participación? Acá está. Ya, listo. Grupo 1. La anterior estuvimos con Merino. En el grupo 2 no participó nadie. Grupo 3. Alejo y Urbano. Y el grupo 4 tampoco creo que participó. Esa persona. Ya, listo. Bien. Bien, jóvenes, ya somos 10. Ok, vamos a comenzar. En la clase anterior vimos el algoritmo DES. Básicamente es un algoritmo que se utiliza en la actualidad. Ya no es tan difundido. Bueno, se ha dejado de utilizar, pero recién en 1997 se deja de usar, pero es muy contemporáneo, ¿no? Y es importante conocerlo, es importante saber cómo funciona, porque parte de este algoritmo es que los cifradores modernos se basan, ¿no? Entonces, vemos que vamos a tener una entrada de 64 bits dentro de mi mensaje en claro, y lo primero que se va a realizar es una permutación inicial, ¿ok? Ustedes van a investigar, les ha dado un videito que es algo bien sencillo, ya ustedes saben cómo es una permutación. En este caso va a ser una permutación de 64 bits. Con el video que les estoy pasando, les va a poder guiar para hacerlo en unas tablas. La idea es que lo hagan de forma ordenada, ¿no? No es nada del otro mundo, simplemente es permutar o colocar los bits en las posiciones que la tabla les indica. ¿Ok? Luego, esta entrada de 64 bits se divide en dos, ¿no? Cada una de 32 bits, y van a tener un grupo en el lado derecho y en el otro en el lado izquierdo, ¿no? Left en el lado izquierdo y right en el lado derecho. ¿Ok? Todos acá, por favor, me siguen estamos acá describiendo el flujo del algoritmo DES, ¿ok? Luego, vamos a ver que el lado derecho va a entrar a una función freezer o phaser con una parte o una subclave derivada de la clave que se le va a proporcionar, que se le está proporcionando. Profesor, ¿cómo que una subclave? Se va a realizar una permutación y una rotación, que también en el video lo van a ver, que es una parte parte de su trabajo grupal, para poder recién entrar o ser parte de las entradas de esta función. Entonces, esta función voy a tener 32 bits por parte del lado derecho de mi mensaje en claro, y por el lado izquierdo, o en todo caso la otra entrada va a ser la subclave, ¿no? La subclave, profesor, va a entrar con 48, ¿no? Entonces, vamos a ver luego en qué consiste la función f, que es lo que estuvimos tratando en la última clase. Luego, se va a realizar un OR exclusivo con el grupo del lado izquierdo, como se nota acá,
Ok, me dicen si es que es necesario ampliar un poquito. Vamos a ampliar un poquito aquí. Entonces, luego se hace un XOR exclusivo con el lado izquierdo para luego permutar, o en todo caso, intercambiar los grupos, ¿no? Ahora, el resultado de este XOR va a ser mi lado derecho, y mi lado derecho, sin hacer ningún cálculo, va a pasar a ser mi lado izquierdo para la segunda interacción. Profesor, ¿qué diferencia hay entre la primera interacción y la segunda interacción? La segunda interacción, jóvenes, solo va a ser el mismo procedimiento que se hizo en la primera interacción, con la diferencia de que la subclave va a tener una segunda rotación. Esto de la segunda rotación, del trabajo de cómo obtener, lo van a ver también en el video, no hay ningún problema. Nosotros nos hemos centrado en el estudio de la función f o Fresnel, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver, vamos a culminar con la función f. Vamos a culminar con el desarrollo de la función f. Entonces, ¿qué habíamos dicho, jóvenes? Que del lado de la clave voy a tener 48 bits de entrada, y del lado derecho de mi mensaje en claro, o de mi entrada, voy a tener 32 bits. Ahora, pregunta, por enésima vez, porque ya en la clase pasada lo hemos hecho varias veces. Mi clave inicial, ¿de cuántos bits es? De 64 bits, profesor. Ok, entonces la clave inicialmente tiene 64 bits. Ok, la clave inicialmente tiene 64 bits. Luego, ¿qué pasa con esa clave? ¿Por qué es que pasa de 64 a 56 bits? Los 8 Para poder leer el bits. índice de la clave, se elimina la última. A ver, no se le escucharon bien. Los 8 bits se va a utilizar para la paridad y la detección de errores, ¿no? Muy bien. ¿Cada cuánto bits tengo un bit de paridad? ¿Mm? Cada 8. Cada 8. En verdad, cuentas 7 bits y el octavo es el bit de paridad. ¿Ok? Entonces aquí, acá, eliminamos los bits de paridad o de errores. ¿Ok? Ya. Profesor, ¿cómo voy a llegar a tener 48 bits? Esto ya sería la subclave, ¿ya? Subclave. Profesor, eso todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto porque eso lo van a ver ustedes en su trabajo. ¿Ok? Aquí lo que van a hacer es una rotación, van a hacer una permutación, una rotación y una eliminación, una selección. ¿Ok? Entonces, para llegar a las 48 vamos a hacer una subclave. Eso lo van a ver ustedes en su trabajo. Su KI, ¿no? Ahora, ese KI va a ir de 1 al 16, ¿no? Son 16 interacciones. ¿Ok? Listo. Ahora, la función f, la función f, vamos a poner un poquito más de zoom. La función f va a constar de esta subclave KI, que I va a ir de 0 a 15, y voy a tener
el primer grupo o la parte derecha de mi entrada de 64 bits, la mitad 32 bits. Profesor, ¿qué voy a hacer? Porque me dice de que la función se basa en un XOR, ¿ok? Y el XOR es bit a bit. Muy bien. Voy a tener que pasar de 32 a 48. ¿Qué va a tener que pasar acá? Va a haber una duplicidad o redundancia, ¿ok? Duplicidad o redundancia de bits. Esto también lo vamos a hacer, es simplemente una tabla. Pueden hacerlo parte de su actividad grupal. No hay problema. Entonces, en esencia, la función f es un XOR de una K expandida, de una clave expandida y de un grupo, perdón, de una reducción de la clave y una expansión del primer grupo o del grupo derecho de mi entrada. De tal manera de que voy a hacer un XOR con 48 bits. ¿Ok? En eso se basa la función B, la función F. Listo. Luego de hacer el XOR, va a haber un XOR de dígito a dígito. Vamos a agrupar, vamos a agrupar de 6 en 6. Si voy a agrupar de 6 en 6, entonces, jóvenes, ¿cuántos grupos voy a tener? A ver, chicos, ¿cuántos grupos tenemos si agrupamos de 6 en 6? 8, profe. Ya, Amer, ya usted, esperemos ahí un ratito a sus compañeros. Si es que no tenemos respuesta, no hay problema. Entonces vamos a tener 8 grupos de 6 bits. 8 por 6, 48 bits. ¿Ok? Listo. Estos 6 bits van a entrar a cajas, mejor dicho, van a entrar a unas cajas llamadas S1 o las cajas S, que va a ir del S1 al S8. ¿Ok? Van a entrar a estas cajas. Vamos a ver cómo las... vamos a ver cómo las pintamos. Insertar datos. Vamos a pintarlas de este color. ¿Ok? Entonces van a entrar estas cajas y estas cajas van a ser, ahora vamos a saber cómo, cómo seleccionamos, pero me van a devolver 4 bits. O sea, de 6 vamos a pasar a 4 bits. ¿Ok? Y en su conjunto vamos a tener 8 grupos de 4 bits y vamos a obtener 32 bits. Profesor, ¿cómo vamos a seleccionar esos 4 bits? ¿O cómo vamos a obtener 4 bits a partir de los 6? En la clase pasada indicamos de que los bits extremos, los bits extremos de estos 6 bits me van a permitir identificar una permutación. Por ejemplo, si yo defino que para el S1 el 00 es 1, 2, 3, 4, o sea que no implica un cambio, y para el 01 voy a hacer, sí, ahora sí, una permutación 2, 3, 4, 1, y el 10, el 3, 4, 12, el 11, 4, 1, 2, 3. Por ejemplo, si yo tengo esta entrada de 1, 0, 0, 1, 0, 0, voy a coger primero, ¿qué cosa? Los bits extremos. ¿Cuáles son los bits extremos? 1 y 0. Esto me identifica el tipo de permutación que voy a hacer. Voy a agarrar, voy a colocar los 4 bits centrales, o sea, ya cogí los extremos, me quedaría 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, los enumero del 1 al 4, y mi salida va a ser la permutación que he seleccionado, ¿no? En este caso sería 3, la posición 3 sería 1, 1, la posición 4 sería 0, 0, la posición 1 sería 0, 0, la posición 2 sería 0,
y terminaría en 0. ¿Ok? Entonces, eso, hasta ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. Bien, pero aquí hay un problema. Cuando nosotros definimos permutaciones de solo 4 dígitos, ¿cuántas posibles combinaciones podríamos tener? Factorial de 4, profe. Factorial de 4. ¿Cuánto es el factorial de 4? 24. 24. Y si yo les digo que tengo 8 cajas y cada una de las cajas voy a tener 4 opciones, ¿cuántas permutaciones necesitaría? Si voy a tener 8 cajas y voy a tener 4 opciones, ¿cuántas permutaciones necesitaría? A ver, jóvenes, 8 por 4, 32. ¿Me alcanzan la cantidad de permutaciones? No, me faltarían 8 todavía. Así es, me faltaría. Entonces, se pensó, bueno, el algoritmo, así inició el desarrollo del algoritmo, pero nos faltaban, faltaba permutaciones para poder identificar cada una de las combinaciones. Entonces, lo que se adoptó fue en utilizar tablas definidas, las tablas S. ¿Ok? Las tablas S son las que estoy indicando acá. También lo tienen ustedes en su documento que pueden ingresar. Vamos a, un minuto, vamos a ver dónde están ubicadas para que lo puedan descargar, las tablas, porque es con lo que van a trabajar también hoy día. Todos, por favor, entren a su Canvas. A ver, esto está acá. A ver, un minuto, por favor. Entra al Canvas. Curso, criptografía. Ya, a ver. Ustedes van a entrar al módulo de la semana 12, por favor, y aquí van a encontrar un archivo que se llama tema DES. ¿Ok? Por favor, todos descarguen el tema DES. ¿Ok? Aquí está encriptación estándar, el Data Encryption Standard, que es lo que estamos revisando a detalle para que ustedes lo puedan revisar, documentarse, ¿no? Aquí es donde vemos la parte de la expansión de los 32 bits a los 48, que es algo que también lo van a desarrollar ustedes. No es nada del otro mundo. Bueno, aquí está el detalle de cada una de las cosas que se le va explicando. Y esta es la parte de la permutación. Y aquí están las tablas las tablas S, ¿ok? Entonces, por favor, todos ingresen para que puedan, para hacer la lectura juntos. De manera análoga es como van a trabajar también su actividad, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta tabla? ¿No?
Lo que la tabla nos dice es que vamos a utilizar los dígitos extremos, o sea, los que están en el extremo, para identificar la ordenada de la ordenada vertical. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ubicar mediante las coordenadas verticales y horizontales cuál es el número que me corresponde y voy a cambiar de decimal a binario con 4 bits. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este mismo ejemplo. Tenemos que los bits de entrada es el 100, que son 6 bits. ¿Ok? ¿Cuál sería mi ordenada vertical? Que son los bits extremos. Sería el 1, 10, ¿no? 1, 10. Profesor, ¿cuál sería mi ordenada vertical? Mi ordenada vertical serían los bits que están conformados por los 4 centrales. ¿Cuáles son los 4 centrales? ¿Qué bits serían los centrales, jóvenes? De mi entrada. ¿Cuáles serían los bits centrales, jóvenes? De mi entrada, 100, 100. 0010. No les escucho, muchachos, ya. A ver, sería 0010, ¿verdad? Vamos a ponerlo de color, bueno, no los puedo seleccionar de forma individual, pero los 4 bits centrales serían 0010, ¿no? Con eso voy a ubicar en mi coordenada. Profesor, entonces, esta posición es la que yo voy a extraer. En mi tablita, ¿qué posición sería? La que está en la posición 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en la vertical sería la tercera posición. 1, 2, 3. Entonces mi valor sería 8. ¿De acuerdo, jóvenes? Chicos, ¿estamos todos? A ver, mi posición sería en la horizontal, sería la posición, la tercera posición. ¿Ok? La tercera posición. ¿Por qué? Porque es la que yo voy a obtener a partir de los 4 bits. La posición 1 es la 00, la posición 001 es la posición 1 y la posición 3 es la 0010 que convertido en decimal sería 2. ¿Ok? Entonces mi tercera posición en el lado horizontal sería 1, 2, 3 en el box 01 y en la vertical sería la tercera. ¿Ok? 1, 2, 3. ¿Por qué, profesor? Porque estos son los bits extremos. Los bits extremos serían 10. Y sería la tercera posición. ¿Sí? Sería 14 en todo caso. 14, claro, ¿no? A ver, estamos 1, 2, 3. Sí, efectivamente, sería 14. Y en la vertical también la tercera, ¿no? Tercera, 3 en la horizontal, 3 en la vertical. Ya, muy bien, 14. Profesor, ahora, ¿cómo voy a convertirlo en bits? Porque yo necesito 4 bits. Para convertirlo a bits, lo que vamos a hacer es convertir el número en binario. Pero vamos a convertirlo en binario con 4 dígitos.
¿ok? O de 4 posiciones. Entonces, este sería mi resultado, ¿ok? Entonces, la salida, según la tabla box, la caja S, estándar, lo que habíamos hecho era una práctica intuitiva, sería 14. ¿Ok? Y en bits decimal, ¿no? Y en binario sería igual decimal binario decimal binario con 4 posiciones. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, todos tengamos esta tabla, porque con esta tabla vamos a hacer dos pequeños ejercicios. Y con eso culminaríamos la parte de la función f. ¿Ok? Entonces vamos a tener el ejercicio. Vamos a tener como entrada. A los siguientes bits. Y esto va a ser una entrada a la caja S3. ¿Ok? Entonces el extremo aquí, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían sus bits extremos? 1, 1. 1, 1. Los bits centrales, jóvenes. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Faltarían. Aquí me está faltando un bit. Listo. Bien. ¿Cuál sería el número según mi tabla S? Lo vamos a hacer en juntos, ¿ya? Aquí, para ubicarlo más rápido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir el 1 a 1 ¿a qué? A decimal. De binario a decimal. ¿Ok? Y de igual manera, vamos a convertir de binario a decimal los centrales. Entonces, si nosotros añadimos 1 a estos números, vamos a poder ubicarlo de forma secuencial, ¿no? Entonces aquí vamos a añadirles 1, más 1 sería 4. Acá sería posiciones. Tabla S.
tabla SI. Bien, entonces tenemos que ¿en qué tabla voy a estar? En la S3. ¿Qué posiciones? Los extremos en la posición 4, o sea, en la última fila. En la última fila. ¿Y en qué posición de la horizontal? 5. Entonces me ubico la última fila, la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el número sería 6. ¿Ok? Sería 6 el número en decimal. Y la cantidad en dígitos, los dígitos en binario, ¿cuántos serían? Sería decimal a binario. Aquí con 4. Entonces este sería mi resultado de la caja S. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a hacer uno más. Esto sí ya lo hacen ustedes. Para pasar a explicar su actividad. ¿Ok? Vamos a coger aquí la caja 4. Caja 4. Vamos a coger estos bits. Bit 0. Aquí hay que ponerlo en texto. 0, 0. Ok, y aquí hay que identificar. A ver, chicos, ¿cuál sería los bits extremos? 0, 1. Y los bits centrales, aquí hay que ponerlo en 0, 1. Los bits centrales, jóvenes, sería 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Okay. Listo. Luego pasamos a binario. Aquí vamos a colocar la fórmula. Ok, pasamos a binario. Perdón, a decimal. Y de decimal vamos a ubicar nuestra tabla. Le vamos a sumar 1 para saber la posición en nuestra tabla S. ¿En qué tabla estamos, chicos? ¿En qué caja? 4. 4, ¿no? Entonces nos ubicamos acá en la caja 4. Dos posiciones verticales, o sea, este es el número de filas, la fila 2, ¿no? Aquí vamos a poner extremos y número de filas, o número de filas. Ok, para que quede claro. Y este es el número de columnas. Columna, ¿no? Entonces, ¿qué número de fila es? Número 2. ¿Qué número de columna? Columna 5, de la tabla 4. Entonces, ¿qué número correspondería? 6. Número 6. 6. 6, ¿no? ¿Todos estamos ahí? ¿6? Sí. Sí, ¿no? Ya, listo. Bien, chicos, entonces, creo que quedó claro. ¿Ok? Vamos a apoyarnos en la tabla S para poder identificar el resultado de nuestras cajas S. Entonces, en esto consiste en la función F. ¿Ok? Básicamente es un XOR bit a bit, agrupar de 6 en 6, y para obtener los 4 bits luego de la función S, utilizamos las tablas. Y ubicamos de forma cardinal los números.
¿Ok? Entonces, en eso consiste la función f. Bien, vamos a ver su actividad grupal antes de pasar al tema al algoritmo Hatch. Para que lo puedan hacer de forma secuencial en la parte de la recuperación, ¿ya? Entonces, todos por favor abran todos abran su actividad grupal. Esto se presenta de forma individual, ¿ya? O sea, los chicos que lo puedan hacer de forma grupal, magnífico, pero se van a tener que presentarlo de forma individual. Todos lo tienen que presentar. No es único por grupo, no es uno por grupo. Por eso se ha puesto como tarea. ¿Ok? Bien. Entonces dice, usted es parte de un equipo de Scrum del proyecto Top Secret y han decidido implementar el cifrado DES, ¿no? Ustedes van a ensayar con el mensaje Star Wars, ¿no? ¿Qué van a hacer para pasarlo a dígitos? Van a pasar cada letra. A ver, chicos, acá atentos porque para que no me estén llamando diciendo, profesor, ¿cómo hago esto? Cada una de las letras lo van a convertir primero a carácter para que les dé el número ASCII, así como hemos hecho la clase anterior, y lo voy a pasar a 8 bits. ¿Ok? Entonces, si yo tengo acá 8 letras, ¿cuántos bits voy a tener? 64. 64. ¿Ok? Listo. La clave es fuerza sí. ¿Cuántas letras tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto lo van a convertir a 7 bits, no a 8. Lo van a convertir a 7. ¿Por qué? Porque el octavo bit es el bit de paridad, de error. Es el bit que coloca el sistema. No, para nosotros ya no vamos a poner ese bit. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esas son las dos indicaciones para pasar a bits, cada uno, tanto el mensaje como la clave. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo voy a hacer lo que me están indicando? Obtener la permutación inicial, obtener su clave cada uno, todas estas partes iniciales. Lo que van a hacer es apoyarse en dos cosas. Uno es en la tabla que ya tienen ustedes, y dos, acá hay un video tutorial, ¿ok? Donde está claramente detallado, ¿ok? Por favor, todos ingresen al link para ver que estén todos alineados. Chicos, sobre esto no quiero, profesor, que esto no sale. ¿Ya? Acá hay una señorita que lo ha hecho bien detallado. Y básicamente, después de la historia, que es lo que hemos hecho nosotros, lo pasa a explicar. ¿Ok? Acá esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que ordenar de esta misma manera los bits. ¿Ya? Y van a ver acá una tabla de permutación. Y cada uno de estos, ¿de dónde salieron estos bits, profesor? Estos bits salen del mensaje. Y la otra parte va a salir de la clave. ¿Ok? Les van a dar la tabla de permutación. Esta es la tabla que corresponde. ¿Ok? Entonces, en la primera posición van a poner el bit 58. ¿Cuál es el bit 58? El que se encuentra en las últimas posiciones, ¿no? Entonces, ahí van a colocar este bit de la posición 58 en la primera parte. Eso como el resultado de la permutación. ¿Ok? Solamente lo van a hacer una vez. No lo así que, profesor, ¿por qué tanto? Solamente lo van a hacer una vez. Es solamente un cuadro. ¿Ok? Van a hacer la permutación inicial. Aquí le van a explicar todo.
tanto la permutación inicial como obtener la subclave. ¿Ok? Entonces, con eso van a poder hacer con ayuda de este tutorial y la parte de del PDF que se han descargado de las tablas, van a poder hacer con éxito lo que se les está pidiendo. ¿Ok? ¿Qué más dice, profesor? Obtener la permutación inicial y obtener la subclave solamente para la primera rueda, la primera rotación, ¿no? Ahí también le van a explicar qué es una rotación. Es todo, todas son cosas que ya hemos hecho, hemos trabajado con bits en Bernam, hemos trabajado permutaciones, ordenamientos, también hemos trabajado con ustedes ordenamientos, no hay nada del otro mundo. Solamente seguir el video, apoyarse en el documento que se les ha pasado y proseguir, nada más. ¿Ok? ¿Qué más? Esto lo vamos a trabajar en la clase de recuperación. Profesor, yo no voy a poder ir a la clase de recuperación, no hay problema. Las personas que pueden, entran con su grupo porque ahí lo van a poder hacer de forma grupal. ¿Pueden hacerlo hasta mañana? Lo pueden hacer hasta mañana. Las personas que no están ingresando van a tener problemas en la segunda clase, lo pueden presentar hasta mañana. Me avisan antes de terminar la clase para poder extenderlo hasta mañana. Hasta hoy día hasta las 10. ¿Ok? No es muy complicado. Yo les recomiendo que lo hagan en grupos, ya en los grupos que tienen establecidos, para que puedan trabajarlo de forma más ágil y más rápido, ¿no? Y no estén demorando mucho. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿mañana hasta qué hora va a estar disponible la entrega? Mañana puede estar disponible hasta el mediodía, joven. Creo que lo puede extender hasta las 10 de la noche, profesor. Es que pasa que por la mañana no dispongo de tiempo. Ya, voy a ver ahorita, hoy día, cómo van a estar trabajando en los grupos y lo veo. Pero preguntas acerca de lo que se tiene que hacer, del algoritmo. Oh, claro, profesor. Ya, listo. Muy bien. Entonces vamos a pasar hoy día a hacer hatch. Por favor, no se olviden de que en la segunda clase la seguimos en el link correspondiente. Ya, no vamos a dar a las 8 o 5 para las 8 ya estamos pasando para el otro link. Ya no tiene este problema. Y nada, vamos a pasar ahora a hatch, que ya no vamos a tocar algoritmos. Vamos a utilizar por ahí pequeñas validaciones en software, que es un poquito ya la tendencia, ¿no? Es un poquito lo que ya estamos tendiendo ya. Al momento ya de tener ya algoritmos tan complicados, este es el algoritmo tal vez una vez que entendamos las partes que hayan hecho y poder unirlo con la parte de la función de FirstNet, es lo más complicado que vamos a poder ver acá en la clase. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a avanzar hoy día con la función hash. Primera definición para que ahora sí van a comenzar a venir preguntas ya un poquito de desarrollo en sentido teórico ya. Hash no es un cifrador, no es un algoritmo de cifrado. ¿Ok? Eso es algo que tiene que quedar claro. ¿Ya? Es más que todo un minimizador y huella digital de un contenido, pero no es un algoritmo de cifrado. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Bien.
Vamos a ver. ¿Qué es la función hash o qué es hash, no? Es una función criptográfica que usualmente es conocida como hash. Es un algoritmo matemático que forma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. ¿Ok? Profesor, ¿qué tengo que anotar? Tengo que anotar que cualquier contenido que yo tenga va a ser convertido a una cantidad fija de bits o de caracteres. Profesor, si tengo 10 palabras en un Word y después tengo 20 palabras en un Word, ¿ambos van a tener la misma longitud de caracteres hash? Sí, joven. Van a tener la misma. ¿Pero van a ser iguales? No, joven, no van a ser iguales. ¿Ok? Eso es lo primero. Bien, acá hay un ejemplo, ¿no? Primero, ¿qué tipos de hash conocemos? Los algoritmos basados en hash son el SA1, ya que utiliza funciones hash más ampliamente utilizadas en la informática. ¿Alguien ha escuchado del MD5? ¿Alguien alguna vez ha configurado su Wi-Fi? De un TP-Link, de un router que te trae Telefónica. Cuando han querido cambiar el SSID del Wi-Fi y les pide a ustedes colocar una clave, ¿alguno de ustedes habrá visto la opción MD5? Que nadie ha configurado su Wi-Fi, su router. Tienen ciertas cosas Profesor, Sí, yo sí he configurado el Wi-Fi, pero nunca me ha pedido ese tipo de, o sea, nunca he visto ese tipo de opción, ¿no? Con respecto a la clave, el SID, pero ajá. ¿Qué MD5, opciones has visto? bueno, con respecto a la clave te pide un tipo de cifrado, ¿no? Sí, WPSA, WPS, muy bien. creo que tiene como 3 tipos de cifrados de contraseña, ¿no? Que te indica. Sí, 3, 4, sí. Bueno, Ajá. en los Wi-Fi, en los routers antiguos, ¿ya? Existía la opción MD5. Y también, cuando ustedes van a cifrar, por ejemplo, su correo, su clave de correo electrónico, también utilizan el MD5, todavía en algunos casos. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos de que a lo que les quiero hacer llegar es de que sus derivados del hash todavía en algunos servicios todavía se mantienen. No es obsoleto, o sea, es algo que se usa. ¿Ok? También tenemos el SA2, el SA1. Por ejemplo, vamos acá a ver un ejemplo de lo que acabo de decir, de que siempre se mantienen con la misma cantidad de caracteres al final. Para el SA1 se genera un hash siempre de 40 caracteres. Por ejemplo, vamos a ver acá el ejemplo, ¿no? Si tú introduces, por ejemplo, Fox, después de pasar por el hash, la función hash, miren, acá está, yo no estoy de acuerdo, ya que le digan cryptographic hash function, porque no es una encriptación. Jóvenes, para que hablemos de encriptación, ¿cuál es uno de los elementos fundamentales para que ustedes puedan identificar un cifrador? ¿La utilización de qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene un cifrador simétrico y antisimétrico? Esencialmente. Señores, Una clave. una clave. El simétrico es la misma clave. El antisimétrico utiliza una privada y otra pública, pero es esencial de una clave. Aquí en hash le estamos hablando de una clave. Hasta el momento solamente hemos definido de que
es un algoritmo que te va a devolver siempre una misma cantidad de caracteres definidos, ¿no? Más no alguien te está diciendo de que va a haber alguna clave, ¿no? Todo el trabajo lo va a hacer el algoritmo. Bien, entonces vemos que aquí, tanto para entradas como Fox, la Red Fox, Jump Over the Blue Dog y muchos más caracteres que ingreses al algoritmo hash, siempre vas a obtener, ¿cuántos caracteres? 40, ¿no? Si se dan cuenta, están agrupados de 4 y tenemos 10 grupos de 4, ¿ok? Cambian, sí, cambian, pero siempre son 40, si se dan cuenta, ¿no? A pesar de que el ingreso, las cantidades son distintas, ¿ok? Las funciones hash se originaron de la necesidad de comprimir información, así reducir la cantidad de memoria requerida para almacenar archivos grandes. También ayudan a minimizar las etiquetas de archivos como textos MP3, PDF o imágenes para que la manipulación de estos archivos de gran tamaño sean manejables. A ver, una pregunta. Lo que acabo de leer, ¿les está diciendo por AOVE que hash es lo que se utiliza para comprimir MP3? ¿O que solo sirve, ojo, para el etiquetado de los archivos? ¿Ok? No para comprimir. El MP3, el MP4 tienen un algoritmo de compresión diferente. Eso es otra cosa. Lo que le están diciendo es una forma de minimizar el etiquetado. ¿Ok? El label con el que nosotros nombramos o con lo que se registra estos archivos. ¿Ok? No confundir. Al ser un requisito clave de la función hash es que generar una serie de caracteres alfanuméricos de longitud fija y eso hace que se puedan utilizar como huella digital. A ver, ¿ustedes han escuchado hablar de las firmas digitales? ¿Alguien ha hecho un documento, no sé, en el sector público, donde les han permitido, ahora en pandemia, donde han necesitado generar archivos con firmas digitales? ¿Alguien tiene una idea de cómo es que se firma digitalmente un archivo? ¿O qué podríamos entender que es una huella digital? ¿Qué entendemos por huella, jóvenes? Clever dice la clave. No, pero acabamos de decirle que hash no tiene clave. Pues. Me parece, profesor, que bueno, una firma digital vendría a ser como, digamos, una herramienta que permite garantizar que el documento ha sido escrito por alguien y no se ha alterado, ¿no? Ya, ya, ese es el fin. Está bien, mira, Clay dice como un ID, ya, como un ID. Es verdad, o sea, lo que nos va a permitir el hash, ahora vamos a ver un poquito más cómo es que lo va a hacer. Pero sí, efectivamente, va a ser como un identificador, ¿no? Pero no solamente un identificador del tipo o de documento o del documento, sino de la invarianza del documento, ¿ok? De la unicidad y de la invarianza del documento, ¿ok? Vamos a ir viéndolo más adelante. Un uso y beneficio secundario que apareció es el uso de los hashes como identificadores únicos y singulares,
¿Ok? Eso es justamente lo que les digo anteriormente, ¿no? Cuando se hashean diferentes archivos, hay una poca probabilidad que dos terminen resultando en un hash idéntico. Entonces decimos que hubo una colisión. A ver, ¿de dónde viene este término de colisión? ¿Y cómo es que se liga a la identificación o la unicidad o la singularidad de un dato? Y un poquito me voy a extender aquí porque es un poquito de cómo es que también, dónde se usó hash o cuál fue la inspiración, ¿no? Cuando ustedes guardan en máquina, o sea, en el disco duro, en la cinta magnética del disco duro, los datos, ¿ya? No sé si ustedes han visto un disco duro, pero no el de estado sólido de ahora, sino el mecánico. Es como un enrollado, o pueden ahí googlear, es como un enrollado, donde los datos o los bits, bueno, antes de ser transformados, tienen necesariamente que ubicarse de forma única y singular. Porque si no se ubican de forma única y singular, un dato puede chancar otro dato. Y ustedes al momento de abrir un archivo, puede haber corrupción, alteración. Entonces, una necesidad y una de las inspiraciones del hash fue poder ubicar para el guardado ciertos documentos, porque van a tener de alguna manera, no de alguna manera, a partir del algoritmo hash, una posición única. ¿Ok? Quiere decir de que cuando yo pase el documento, el hash va a ser como un ID, así como ha dicho su compañero Clever, ¿no? Va a ser como un ID, va a tener una identificación única, ¿no? En la cual la colisión quiere decir de que dos documentos o dos archivos o dos contenidos tengan el mismo código hash, ¿no? Va a ser muy difícil. Ahora vamos a ver por qué es que es muy difícil o cuál sería la probabilidad de que haya una colisión, o sea, que dos archivos tengan el mismo hash, ¿ok? Desde la perspectiva de una base de datos, una colisión significa que dos objetos diferentes terminan siendo almacenados en la misma celda, lo que no es bueno si uno busca crear identificadores singulares, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha trabajado con servidores y sabe lo que es un KID? Ustedes están en el 8º siglo y han debido de llevar administración de servidores, si no me equivoco. MSQL, MySQL. Chicos, tienen que relacionar un poco las cosas para que en los escenarios que se les va a poner, ustedes saben que yo les voy a colocar escenarios, ¿no? Si bien es cierto son temas teóricos, pero yo les voy a colocar escenarios para que ustedes puedan deducir, ¿ok? En una tabla normalmente hay un cubos, no sé si han podido llevar base de datos, pero se determina los case IDs para para que ciertos ítems puedan tener un ID automático o definido, ¿no? El automático se basa en un algoritmo hash para que no puedan ser repetidos o para que no puedan haber dos valores en una misma celda. ¿Ok? Entonces, dentro del escenario de prueba, puedo colocar como este caso. ¿Ok? Bien. Para que una función hash sea útil, es necesario que posea 3 propiedades. Que su entrada pueda ser cualquier cadena de cualquier tamaño, como lo hemos mencionado, que produzca salidas del tamaño fijo, que es con lo que hemos comenzado, y que sea eficientemente computable, o sea, que sea fácil de computar, de desarrollar. Esas propiedades son las que definen las funciones hash en general, y gracias a estas las funciones se pueden usar para construir estructuras de datos como tablas hash, árboles de Merkle o blockchains, ¿no? Ya
vamos a llegar un poquito a hablar también del blockchain, de las criptomonedas que tienen que ver un poco con esta lógica, ¿no? Porque vamos a entrar no solamente a una parte de entender de que el hash es simplemente un identificador sino de que vamos a entrar de que también con esto se abre una lógica. Bien. Esas propiedades son las que definen una función hash en general, y gracias a estas, las funciones se pueden usar para construir estructuras de datos, ¿no? En las propiedades también vemos que requerimos que las funciones hash sean criptográficamente seguras. Eso significa que requerimos propiedades adicionales como resistente a las colisiones. Nuevamente, ¿qué quiere decir resistente a las colisiones? De que la probabilidad que dos contenidos tengan el mismo hash o se obtenga el mismo hash sean mínimas, ¿ok? Ocultar la información original. Una de las propiedades es de ocultar la información original. Cuando nosotros tenemos un documento y obtenemos el hash, podemos manejar simplemente el documento sin necesidad de tener expuesta el documento. Y vamos a tener la seguridad de que ese documento no ha cambiado porque yo voy a obtener el hash, porque yo a partir del hash voy a poder saber si es que ha cambiado o no ha cambiado ese documento. Y tiene que ser amigable para construir rompecabezas criptográficos. Estas últimas tres propiedades son parte de la tecnología que se usa en la criptografía y en el Bitcoin, que es lo que vamos a entrar un poquito a ver esa lógica también. Entonces, una cadena string de información genérica se expresa como un X y la función hash asociada es a esa cadena como un HX. Una colisión se produce cuando dos entradas distintas nos dan como resultado la misma salida. Eso es lo que ya hemos hablado. Y una función hash es resistente a las colisiones si nadie puede encontrar una colisión. Para todos los X y Y que sean distintos es imposible encontrar un par de X e Y que al aplicarles la función hash se obtengan los mismos valores de salida. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba, ya, para tangibilizar qué es un hash y todo esto. Van a descargar un aplicativo, ya no vamos a trabajar con Excel. Por favor, todos descarguen este aplicativo. Les he pasado por el chat y van a entrar a esta, perdón, eso es una página web, ¿ya? Manténganlo abierto y van a descargar del otro link, van a colocarse en a ver. Ya. Este es el primer link, señores. Por favor, ingresen. Y se va a colocar en Dowlands. ¿Ok? Y van a descargar la opción hashcal. ¿Ok? Van a descargar la opción hashcal. Para Windows, dependiendo de lo que ustedes estén. Van a descargar un zip y van a ejecutar el zip. ¿Ok? Me comentan, por favor, un minutito para hacer esto. Luego, en otra pestaña, van a entrar al MN178, que también lo he pasado por el chat,
para que tengan este hasheador online. ¿Ok? Para un minutito para que todos, por favor, todos ingresen y tengan el aplicativo. El aplicativo tiene que ser, una vez que hayan descargado, tienen que tener esta forma. Así es, José. Descarguen el Hashclaw. Descárguenlo porque van a utilizarlo también para su PC, para todo, ¿ya? A ver, alguien que quiera proyectar, por favor. Vamos a dar tribuna que tenga alguien las dos aplicativos y yo les voy a indicar. Vamos a poner un texto. A ver, alguien que quiera participar. Profe, un favor, ¿podría Sí. pasar nuevamente el link Ok. por el chat, profe? Sí, sí, sí. Para que descarguen el aplicativo, a ver, para todos, es este link, es el AppSoft, y para el hash online es el de acá, es el siguiente. ¿Ok? A ver, alguien que quiera compartir su pantalla para hacer una prueba. Ya, pues. A ver, la señorita Elizabeth, voy a dejar de compartir. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, en la parte izquierda, en su hashcalc, va a poner data format, va a poner ahí, presione para que despliegue. En data format, no. Coloque una X. Ahí, text extreme. Ok, ahora, primero vamos a probar la unicidad. ¿Ok? Vamos a probar la unicidad. O sea, que ustedes tienen un aplicativo y aparte tienen una web, ¿no? Online. Entonces, lo primero que vamos a probar es de que el algoritmo es único. ¿Ok? Que es el hash tiene que ser, la prueba va a ser de que para un mismo string debemos tener los mismos resultados. ¿Ok? Entonces, pongamos criptografía, por favor. Escribamos criptografía. Criptografía. A ver. Sin tilde, ¿verdad? Sí, y copy y pegue en, ya, y seleccione solamente hash en la parte izquierda, te seleccione MD5, solamente quédese con hash 256. Ah, solamente esto. Sí, con solo eso quédese, por favor. Ok, a ver. Ya. Ya, ahora en la parte derecha, si se da cuenta, usted también ya seleccionó SA256, ¿no? En ambos está en lo mismo. Copie y pegue la criptografía también en la parte, en la web, input, sí, ok. Entonces, cuando ya le salió ahí el hash, ¿no? Comiencen 06 y terminen 03. Cuando usted le pone calculate, coloque, extienda, por favor, comience en 06 sí, y termine en 03, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hemos validado de que independientemente del aplicativo va a ser el mismo algoritmo. Ahora, para no hacerlo muy difícil, vamos a ponernos en SA1, ¿ya? Y vamos a desmarcar SA256, ¿ya? En el otro lado también, por favor, en la web. Y volvamos a ejecutar.
¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Manejamos la misma unicidad, pero la cantidad de caracteres de salida, ¿qué ha pasado? Se han reducido. ¿Ok? ¿Podemos contar cuántos caracteres tenemos así de forma ágil, joven? ¿Habrá alguien que esté haciendo lo mismo, por favor? ¿Cuántos caracteres tenemos? ¿40? Ya, ahora en criptografía, vamos a agregar criptografía en la UTP, así de seguido. Seguido. Sí. Es mi mejor curso. Ya, copia y pega en el mismo lado. Ya. Ahora debemos calcular cuántos caracteres hay. 3, 6. Igual, 40. 40, ¿no? Entonces hemos validado qué cosa, jóvenes. Estamos validando de que ahora vamos a hacer algo que no sé si acá en Word nos permite. Abre un archivo de texto, un TXT, coloca lo mismo, criptografía, tal cual, guárdalo. No. Mira, pero hasta aquí, mire que ambos hash tienen el mismo código, ¿ah? El de la web y el del aplicativo, ¿ok? Vamos a cambiar solamente el aplicativo. Cámbielo como Crypto 1 o Test Crypto 1. Lo guardo así, como Crypto 1. Sí, Crypto 1, Test Crypto. No sé. Ajá, ya, dale. Save. El encoding, igualito. Ah, muy bien. Ya, aquí esto es muy importante. Jóvenes, aquí esto también es clave para su PCA. Va a depender también del encoding con la que ustedes estén trabajando. El encoding para el hash preferible o usual es el UTF-8. ¿Ok? Ok. Por favor, así en coro, ¿eh? Profesor, ¿con cuál voy a trabajar? UTF-8. ¿Importa? Sí, sí importa, jóvenes. ¿Ok? Sí importa. Guárdelo. Ya, listo. Ya, ahora yo hago una pregunta. Minimice su Crypto 1. Yo hago una pregunta abierta. Miren, ahorita está lo mismo tanto en el aplicativo como en la web. Y es lo mismo que tú has copiado en tu texto. ¿Ok? Ahora tú dale data format en la parte izquierda. Dale file. Sí. Busca el archivo. Ya. Dale open. No le des todavía a calcular. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tiene que salir igual? ¿No tiene que salir igual? ¿Y por qué? Me imagino que saldrá diferente, ¿no? Pero es TXT. Es inclusive, puedes guardarlo en... Ya, ¿por qué tendría que salir diferente entonces? Por el encoding. No. Alguien que me explique, bueno, ya, a ver, ya, es diferente, pero ¿por qué es diferente? Ponle calculate. C89. ¿Fue diferente? No, es igual. Porque el programa coge los datos que están dentro de ese archivo. Ahora tú hazlo, pero en un Word. Ya, a ver. Copia lo mismo en un Word.
Profe, debe ser ley igual, ¿no? Porque solamente cuenta o sea, verifica la cantidad de letras, o sea, la cantidad de datos que tiene nada más dentro de un archivo de texto, ¿no? A ver, vamos a ver ahora. Yo hago lo mismo. A ver, Sí, esto es. No, casi es completamente diferente. ya hay alguien que me puede explicar. ¿Será por el tipo bueno, no sé si tiene mucho que ver el tipo de archivo? ¿Ya? Ah, ¿Y qué pasa con el tipo de archivo? A ver, crea otro TXT con otro contenido y fíjate que cómo lo encripta. acá está con UTF-8, no sé, A escrito. ver, de nuevo, a ver, ¿qué hash es un encriptador? No, 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 no es escrito. No, 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 no. Es lo etiqueta. Exacto, es un identificador. Si quieren, llámenlo identificador huella, pero no le digan encriptador, porque para encriptar necesitan una llave. A ver, ¿hicieron la prueba? A ver, otro mensaje, ¿no? O Bien, la respuesta es efectivamente el tipo de archivo. Lo que pasa con el tipo de archivo es de que van a agregar cabeceras y van a agregar, como ustedes han escuchado de los bits de paridad que vimos en el, en el, en el cifrado de S. Cada tipo de archivo tiene su protocolo de diagramación de bits y de caracterización también. Dependiendo del tipo de archivo, van a tener más bits de paridad, bits de restitución, bits de autoguardado, de redundancia, van a tener formas de codificación y van a tener diferente forma de replicación. Entonces, cuando ustedes ponen un texto plano en TXT, lo que están haciendo es quitar todos esos formatos. Pero cuando ustedes meten un archivo Word, meten un Excel con los mismos datos, están añadiendo cabeceras y propiedades que en concreto son bits más bits, y dentro también están metiendo protocolos de diagramación o de secuenciación. Entonces, el texto no es el mismo. El texto ya está siendo alterado. ¿Ok? Entonces, estas pruebitas, por favor, ténganlas claro porque va a ser una de las pruebas que van a venir también en su examen. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar con la parte final de hash y pasamos ya al otro link. ¿Jóvenes, alguna pregunta? No, está claro. no, profe, está claro. Ya. Introducción, tenemos que entrar acá. Un minutito, por favor, porque también voy ahora. A ver, tengo un minutito porque tengo que ingresar también a una clase.
Bien, vamos a seguir. Voy a ver si puedo ya ingresar a la recuperación hoy día. Creo que primero hay que salir de aquí. Y un minutito, por favor. Cursos, fotografía. Son recuperación inicial. No sé. Ok, bien. Bueno, ahí estoy teniendo unos problemas, pero espero que se puedan mejorar. A ver. Vamos a compartir pantalla para proseguir. Bien, entonces hemos visto que la propiedad de unicidad, de que siempre va a ser un valor fijo, independientemente de la cantidad de caracteres que se van a ingresar. Ok. ¿Qué pasaría si solamente contaríamos con un hash de un solo bit? Sí estaríamos teniendo redundancia, ¿no? Y no nos serviría de nada. Deberían de tener más de 0 bits, perdón, más de 16 bits para que sea más o menos seguro. Vemos de que el hash, por ejemplo, 256 va a tener cuántas combinaciones o cuántas posibles formas de combinarse todo este gran decimal, ¿no? De 10 a la 70, bueno, 2 a la 256, ¿no? Es la cantidad. Eso, el inverso de esto, o sea, el 1 sobre 2 a la 256 vendría a ser lo que es la probabilidad, ¿ok? La probabilidad es el inverso del 2 a la 256, ¿ok? Eso también anotar. Hemos visto acerca de las posibles entradas y posibles salidas, que no es algo que gracias a su gran cantidad de combinaciones del hash va a ser de baja probabilidad, ¿no? O sea, es resistente a las colisiones. Hemos visto también, nos sirve para poder generar huellas o firmas digitales que van a ser alteradas cuando se modifique un carácter o varios, como hemos visto también en las pruebas, ¿no? Bueno, dentro de las aplicaciones, vemos que uno de los más aplicados es el 256, y que es resistente a las colisiones, ¿no? Una de la firma digital como tal, el algoritmo se llama SDSA, ¿no? Pero se basa, o sea, el algoritmo se basa, no utiliza el contenido del documento, sino utiliza el hash del documento. ¿Ok? El algoritmo de firma digital no se realiza sobre el archivo, sino sobre el hash del archivo. La elección de la función hash depende del usuario, ¿no? También la red Bitcoin utiliza esta función como parte de su mecanismo de seguridad. ¿Ok? Bueno, una vez más, la propiedad se oculta significa que si se nos da el resultado de la función hash, no hay forma posible de descubrir cuál fue la entrada. Por ejemplo, esto no lo vamos a ver tan claro, lo vamos a ver aquí. Imagínense de que ustedes tienen una carta, yo estoy, por ejemplo, rematando un terreno, ¿ok? Y yo quiero que ustedes me digan cuánto están dispuestos a comprar. ¿No? ¿A cuánto están dispuestos a comprar? Un minuto, por favor, para poder entrar.
Nos vamos, por favor, a la otra sala, por favor, todos al link para continuar la clase, ¿ok? Nos vamos a la clase de recuperación. Pasen el link por el grupo, por favor, de WhatsApp. Por favor, todos a la sala de... a ver, me parece que este es... Ya, todos nos vamos, por favor, a la clase de recuperación.